Ya, perfecto. Entonces aquí nosotros teníamos, creo que todos tenemos cargado MySQL, ¿no es cierto? Muevan la cabeza Sí, y díganme que sí para poder sí, ver. sí, sí, ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí, sí. Listo. Entonces vamos a abrir MySQL. Miren, aquí yo lo tengo, MySQL, o si no le puedo buscar desde aquí. Entonces lo abrimos. Entonces, como les decía, este software lo que nos permite es crear modelos de bases de datos, pero también podríamos crear nuestra base de datos desde aquí. Entonces, en el modelo que estamos creando, en realidad ya estamos creando las tablas. Lo que podríamos es ya ir creando ahí hasta los objetos, todo. Pero este es un sistema que no maneja base de datos geográfico, sino que maneja bases de datos planos, es decir, como para un banco o para medición, por ejemplo, de algún aspecto financiero, así, ¿no? No mapas. Ese es el inconveniente que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos, si ven, tenemos este database, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos algunas opciones como conectar a la database. Entonces, ustedes en los modelos que están generando podrían hacer esto y podrían ya conectar a su servidor de su computadora o un servidor público, digamos así, y ya alguien podría hasta introducir datos en el modelo de datos que ustedes ya generaron, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas opciones como por ejemplo View, menos importantes netamente para ver las vistas. Aquí podemos editar la parte básica, ¿no? Regresar a la versión anterior y demás. File, miren, esto es, por ejemplo, para generar nuevos modelos, unas nuevas búsquedas, unos scripts en SQL. Postgres también es un lenguaje SQL, ¿no? Y SQL significa que cuando yo tengo organizados los datos no son, como decir, tienen que estar siempre en tablas. Hay sistemas que son no SQL. Esos datos, estos sistemas no SQL, están guardando como en unos ficheros. Ustedes han visto el notebook, por ejemplo, o han visto, por ejemplo, este tipo de sistemas, por ejemplo, como el blog de notas. Sí. Entonces, estos ficheros son también bases de datos, pero esos son sistemas no SQL. Los SQL siempre van a guardar en tablas, ¿sí? Ese es el detalle. Tenemos aquí también unas herramientas, como por ejemplo para configurar nuestra base de datos. Y tenemos aquí para nosotros escribir los scripts. Si ustedes manejan, por ejemplo, lenguaje SQL, pueden desarrollar todo desde allí. Ahora, como no somos expertos, entonces lo primero que hacemos es crear un modelo. Entonces ponemos nuevo modelo, ¿no? File, new model. Y ahí es donde ya nosotros tenemos acceso a una como nueva plataforma. Entonces aquí nos va a permitir crear este modelo, esta estructura, ¿sí? Entonces aquí ustedes, miren, tienen esta opción, pueden incorporar tablas, pueden incorporar vistas, rutinas son cosas que yo hago todo el tiempo, ¿no? Que es algo cíclico. Entonces yo podría ir generando, y aquí en esta parte que dice lista de tipos o de tipos de usuario, ahí se va a ir agregando todas mis tablas, ¿ya? Y yo después en el diagrama podría jalar nomás de esas tablas. Pero a mí me parece que es más fácil generar un diagrama. Entonces añado un diagrama. Entonces ahí ustedes van a entrar a una nueva vista, ¿sí? Esta vista, si ven, tenemos esta vista con estos cuadraditos. Entonces ahí nosotros ya podemos ir diseñando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de diseñar? Ustedes dirán, no, ¿yo para qué diseños? Yo puedo ir directamente y conecto. Ya, yo ya sé las claves, yo ya sé todo, ¿no? Pero es importantísimo diseñar porque esto es como la fase de planificación de la estructura de datos. Si yo no planifico, puedo generar muchos errores, ¿sí? Errores como, por ejemplo, que un dato se quede metido dentro de otro dato, ¿sí? O, por ejemplo, las relaciones. Supongamos en mi país, en el Ecuador, yo tengo el país y más abajo tengo una división que son las provincias. Y dentro de las provincias yo tengo los cantones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya sé, por esa razón,
que una provincia tiene muchos cantones. Entonces, una relación uno a muchos, ¿no? Porque una provincia tiene dentro de la provincia varios cantones, es su subdivisión. Entonces, yo esa lógica tengo que pensar. Ahí es muy fácil de darse cuenta, pero muchas veces cuando yo tengo datos más complicados, como por ejemplo un muestreo, ¿no? Un muestreo de aguas. Entonces, y dentro de ese muestreo de aguas yo voy a encontrar diferentes tipos de elementos. Entonces, por ejemplo, un muestreo va a tener diferentes tipos de resultados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa lógica yo tengo que primero dibujar en el papel, diseñar en el papel para yo estar segura de que definitivamente mi base de datos va a funcionar bien. Porque, ¿qué pasa si yo le pongo relación uno a uno? Entonces ahí yo voy a decir una provincia, un cantón, pero no es verdad, eso no funciona así. Entonces cuando yo empiezo ya a meter los datos en la base de datos, ahí yo voy a tener el problema de que no voy a decir, pero yo meto varias veces y no ingresa, y sale cero. Y no es de eso, ¿no? El problema no es la base de datos, el problema es el diseño de la base de datos. Entonces, esos son detalles que por esa razón es importante empezar con esta fase de planificación. Entonces, aquí en este diagrama yo tengo todas estas opciones. Como pueden ver aquí, estas flechitas sí, simplemente es para seleccionar los objetos. Esta manito es para yo moverlos en la pantalla, ¿no? Para borrar objetos. Este de aquí, este L. Este L es como un tapiz, ¿sí? Que me va a permitir agrupar las diferentes tablas que se parecen del mismo problema, digamos así. Entonces, supongamos que yo quiero ceniza, pero yo voy a tener aquí en este primer grupito de datos, por ejemplo, voy a tener aquí todo lo relacionado a la localización. Ustedes dicen, ¿cómo modifico? Yo simplemente me pongo encima del cuadrado que dibujé, le hago doble clic y me aparece esto que estaba acá abajo. Le hago doble clic y aparece, mire. Entonces, ahí dentro de este yo ya puedo generar mis tablas. Entonces, aquí yo genero tablas, por ejemplo, con esta herramienta. Entonces, yo aquí puedo meter mi primera tabla, ¿sí ven? Yo simplemente le hice clic acá y le hice clic en el tapiz. Ahora, yo fuera del tapiz puedo crear tablas también, sí puedo. Pero en realidad ahí yo le voy a dejar volando a la tabla. Yo necesito ir agrupando, por ejemplo. Yo aquí puedo poner, no, me dicen no localización, usted quiere los límites aquí. Sí, yo puedo poner límites, por ejemplo, ¿no? Entonces ya cuando tengo, bueno, mis tablas, miren, yo cojo esta flechita y yo le puedo arrastrar también. Entonces yo le puedo hacer doble clic también en la tabla, ¿sí? Y aparece este pequeño menú, digamos así. En este que dice nombre de tabla, entonces, o table name, pues yo puedo poner, por ejemplo, digamos, yo digo lo que hablábamos, ¿no? Lo más obvio, provincia, ¿sí? El Ecuador tiene 24 provincias, entonces yo ya sé, ahí van todas mis provincias. Y digo aquí, la primera columna, miren, aquí van ahí las columnas. Entonces recuerden, las tablas tienen en la parte vertical las columnas y en la parte horizontal las filas o lo que nosotros técnicamente en ArcGIS llamamos los records, ¿sí? Entonces en horizontal los records y en vertical las columnas. Las columnas son los atributos y en la parte horizontal, en cambio, yo tengo ahí los objetos. Entonces tengo provincia 1, provincia 2, provincia 3, provincia 4. Y aquí en vertical yo voy a tener el atributo de esa provincia, superficie, ¿sí? Nombre de la provincia, código de la provincia, así, ¿no? Entonces, esa lógica yo tengo que siempre tener en mi mente porque así va a funcionar todos los sistemas de ArcGIS. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo, si ven, yo le hice doble clic y ya me escribió solito. ID provincia, ¿no? Eso es por defecto, ya me pone un ID. Y el ID provincia, miren, con estas llavecitas, significa que esa va a ser la clave primaria. Las claves primarias siempre se dibujan con esta llave dorada o amarilla. Siempre tienen que ser de tipo número. Entonces, este INT significa integer. Significa que es un número entero, ¿sí?
Entonces siempre tiene que ser un número. Pero recuerden que es clave, entonces por eso es número entero, porque no va a tener la coma, ¿no? Y este PK, si yo le quito, si ven el PK, si ven cuando le quito, se cambia la figurita y pasa aquí a un rombito azul. Entonces si yo le prendo, entonces aparece la llave. Este PK es llave primaria o primary key, ¿no? De ahí no nulo. Entonces yo tengo que tener que siempre esto esté NN marcado. Significa no nulo, significa que siempre tiene que tener un valor. Como es una clave, no puedo dejarle vacío. Tiene que tener valor, ¿sí? Y como es una clave, yo no voy a tener dos provincias con el mismo valor, ¿no es cierto? Tienen que ser únicas. Entonces, unique. ¿Sí ven? Unique index. Entonces, yo le marco que sean únicas. Ahora, ustedes dicen, pero yo quiero ponerle el nombre de provincia también. Entonces le hago doble clic. Miren, hasta me ayuda escribiendo. Pero yo puedo ponerle NAM provincia, ¿sí? En el catálogo de objetos del Ecuador, nosotros, esta palabra NAM siempre es para el nombre. Pero ahora yo, para que sea más visual, más fácil, entonces le pongo NAM provincia, ¿no? Aquí me dice bar chart. Bar chart es para todos los datos textuales, pero son para datos textuales que pueden tener una coma, que pueden tener un símbolo, ¿sí? Entonces en español nosotros tenemos que usar no aquí también ustedes cuando le hacen clic aquí, ¿sí ven? En esta flechita ustedes pueden encontrar también este que dice texto. Pero este texto no es adecuado en español porque recuerden que nosotros en español tenemos las tildes, ¿sí? Tenemos las ñes. Entonces, al tener esos símbolos, el texto no reconoce. Esa parte text es exclusivamente cuando hablamos en inglés. Cuando hablamos en español, tenemos que usar varchar. Entonces, ¿qué nos dice? Es de tipo textual con símbolos, con ñes, con tildes y demás, que tenga una longitud de 45 caracteres. Significa que va a tener 45 letras, ¿sí? Si ustedes dicen, no es que yo tengo un nombre grandotote, pues ahí le pongo 100, ¿sí? Entonces, eso va a determinar la longitud de caracteres que yo pueda meter ahí, ¿sí? Este integer que pusimos acá tiene siempre una condición. Hay varios tipos de integer, ¿no? Entonces, en el SQL Server, uno puede poner el integer normal por default, que nos da 6 espacios. Es decir, podemos meter 6 números. Pero yo puedo poner también este que es integer y entre paréntesis yo le puedo poner, por ejemplo, 10. ¿Sí? Significa que le voy a hacer una clave de 10 dígitos. ¿Sí? Entonces, hay cosas por default y hay cosas que yo puedo también seguir editando en función de lo que yo quiera. Entonces yo digo, el nombre de provincia no va a ser clave, ¿no? Es una columna común. No puede estar nulo porque siempre tiene que tener un nombre la provincia y es único. Porque si yo pienso en mi lógica, digo, no, las provincias nunca van a tener nombres iguales, ¿no? No, dos provincias como son límites tienen que tener nombres separados. Ahora, si en su país tienen nombres iguales, bueno, pero aún así yo pensaría siempre en ponerle, por ejemplo, un nombre y ponerle una barriguita o alguna cosa así, porque si se ponen el mismo nombre, a veces puede generar un error, ¿no? En este tipo de tablas. Ahora, en otras tablas sí puede repetirse el dato varias veces, pero el dato se va a llenar automáticamente, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que tener pendiente aquí. Entonces, supongamos en esta tabla 3, le voy a abrir un poquito esto. En esta tabla 3, digo, no, aquí en esta tabla 3, yo voy a poner mi cantón, ¿no? Entonces le pongo cantón, ¿sí? Yo le estoy poniendo aquí con tildes, con todo, para ser muy en español. Pero si soy muy rígida haciendo mi base de datos, la mejor práctica es que yo tengo que poner siempre en mayúsculas y sin tildes, ¿no? Entonces ahí es como que el sistema lee más rápido y todo se hace más eficiente, ¿no? A lo menos si trabajo en una institución que voy a tener muchísimos datos.
Entonces, ahí yo pongo mi de cantón, le hago doble clic y ya me da por default un nombre. Estoy contento con ese nombre, que sí, que sea un íntegro así, y van a ser igual únicas, ¿no? Y aquí voy a poner nombre de cantón, ¿sí? Le dejo que sea un varchar, ahora te voy a decir, no, yo quiero, estos tienen unos nombres grandotes, le pongo 100, que tenga 100 caracteres, que sea no nulo y único. Entonces ahí ustedes, si ven que aquí también se va llenando, ¿no? Lo que yo voy llenando aquí, esto se va llenando automáticamente. Yo puedo poner comentarios también, algunas cosas de esas, ¿no? Entonces, ahora que yo tengo estas dos, vamos a trabajar solo con estas dos. Entonces yo tengo estas dos y digo, bueno, yo quiero conectar estas dos. Quisiera que la tabla de provincias me absorba. No, perdón, la tabla de cantones me absorbe automáticamente la provincia a la que pertenece, ¿sí? Entonces, ojo, para que haga eso, primero yo en cantón tengo que tener de provincia, ¿no? Pero yo no necesito volverlo a crear porque puedo hacerlo a través de las relaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a cerrar esto para que lo miren. Entonces, bueno, vamos a ver, este es para una nueva vista, ¿no? Una nueva vista es netamente para que igualmente es un como pequeño grupo o solamente cuando yo quiero trabajar solo con un pedazo de la tabla y así sucesivamente. Una rutina es algo que va a ser cíclico, por ejemplo, que cada mes se genere un informe, cosas así de ese estilo, ¿no? Aquí yo tengo diferentes tipos de enlace. Tengo un enlace uno a uno, pero cuando tienen estos como tramados, es decir, estos que no son constantes la línea, las relaciones significa que no son relaciones dependientes, sino que suceden a veces, en algunos casos, ¿sí? Supongamos que yo tengo un hospital y yo tengo las personas que tienen VIH, ¿no? No todos tienen VIH, pero hay personas que van a venir y a las cuales yo voy a tenerles que dar el tratamiento porque tienen VIH, ¿sí? Entonces, ellos tienen una sala asignada específica, ¿sí? Pero a veces esa sala asignada específica para que reciban su tratamiento no es la misma, sino que a veces esa sala también es de conferencias. Entonces, ahí como la sala funciona para conferencias y para tratamientos de personas con VIH, para este caso muy específico, entonces ahí, por ejemplo, vienen este tipo de relaciones que no son rígidas, ¿no? Que yo puedo romper, ¿sí? Si yo le pongo en estos casos, por ejemplo, una relación que es así constante, de línea continua, no me va a permitir, siempre me va a decir, no, es que esa sala es solo para esos tratamientos. Esa sala no puede ser usada para las conferencias, ¿no? No, eso es infranqueable. Entonces, si se dan cuenta, por esa razón es importante analizar también cómo funciona el proceso. Es decir, en la vida real uno tiene que pensar cómo pasa el proceso. Por eso es que la presentación es muy importante leerla y comprender cómo es el pensamiento de construir una base de datos, porque ese es el secreto de todo. Entonces, y por ejemplo, nosotros pensamos y decimos, a ver, un cantón tiene muchas provincias. Digo, no, es al revés. Una provincia tiene muchos cantones, Muchos cantones. ¿sí se dan cuenta? Entonces yo voy a coger, primero miro y digo, ah, miren, este NM es muchos a muchos. Muchos cantones, muchas provincias. No, no es la correcta. Digo, este es uno a muchos. Miren, y siempre la relación va así. Es decir, una provincia, muchos cantones, sí, eso es lo correcto. Entonces voy a coger esa relación, si ven ahí cambió, se formó este humanito. Le hago clic en provincia primero. ¿Sí? Ay, miren, ahí se me quitó, perdón. Ahí le hago clic en provincia. Y de ahí me voy y le hago clic en cantón. ¿Sí? Miren que aquí se generó al revés. ¿Sí? Eso, todo eso depende de su Windows. Por ejemplo, en mi computadora anterior yo lo generaba así, ¿ya?
Pero en esta computadora exclusivamente por cómo es el Windows, miren, no cogió correctamente esta relación, ¿sí? Cogió al revés, cogió un cantón, muchas provincias, por eso tengo aquí como el enchufamiento, ¿no? Entonces, en este caso, yo aquí no, esta no es la relación correcta, la tengo que borrar, ¿sí? Miren, ya me borró este objeto. Lo puedo coger aquí, le hago clic derecho y le pongo que lo borre, me pregunta que si lo quiero borrar, digo sí, perfecto. Entonces voy a probar nuevamente. Hago clic en cantón, voy a provincias. ¿Sí ven? Entonces ahora, ¿qué me dice? Este icono, esta forma, significa una provincia, muchos cantones, ¿no? Está enchufado a muchos cantones, por eso tengo 3 salidas, ¿ya? Entonces, como pueden ver aquí, yo ya generé una relación. Para yo modificar o ver la relación, porque la relación yo tengo que crear, sí tengo que como que setear, digamos así, darle como características. Entonces le hago doble clic, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver que tengo algunas opciones. Estas opciones, bueno, en realidad son por default. Podemos ponerle aquí unos comentarios, puedo poner un segundo nombre, puedo cambiarle a la relación, relación cantones, cantón, provincias, algo así. Pero aquí en esta parte donde tenemos foreign key, le hacemos clic ahí, ahí podemos ver, miren, que la relación es uno a muchos, ¿sí? Podemos ir colocando los datos, ¿ya? Ahora, miren cómo aquí en esta parte se agregó este que dice provincia y de provincia. Esta es una llavecita, como pueden ver, parecida a la de arriba, ¿no? Pero esta llavecita es roja porque esa es una clave secundaria. Y significa que aparte de la clave de cantón, yo tengo otra clave que se llama ID provincia, que tiene que ser igual al ID de acá, para que hablen las dos tablas, ¿sí? Y esta clave va a ser externa porque se va a conectar con esta tabla de acá. Entonces, cuando yo llene mi base de datos, yo voy a llenar el cantón, pues va a llenar, por ejemplo, cantón 123, cantón 123, 124, cantón 125, cantón 126. ¿Sí? Todos esos cantones pertenecen a la provincia A. Entonces, yo voy a ponerle sus nombres y voy a poner provincia A. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en esta tabla cantón, aquí es donde sí se va a repetir provincia A. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este de aquí, este ID, no, yo no puedo modificar. Este ID proviene de como decir, con estas condiciones, digamos así, ¿no? Y por esa razón, cuando yo codifico las cosas, yo tengo que generar un pequeño catálogo a un ladito en un Excel para yo recordar cuáles eran las claves de cada cosa, ¿no? Entonces eso es lo importante. Ahora, si le hago clic en cantón, doble clic en cantón, yo voy a ver que en cantón y aparecieron más cosas acá abajo. Aparecieron los índices, ¿sí ven? Y aquí me dice, esta es la clave primaria, ¿sí? Esta es el cantón. Y aquí yo tengo el índice de la provincia, ¿sí ven? ¿Sí? Aquí yo tengo las claves secundarias y me dice, usted tiene una clave secundaria, ¿sí? Aquí abajo, entonces yo veo que esta clave se llama esta relación como le habíamos puesto, y es de la base de datos provincia. Y si le hacemos clic aquí, si pueden ver, yo aquí yo ya sé que este se conecta con el ID de provincia. Yo ya puedo escoger ahí. ¿De acuerdo? Entonces yo acá, miren, puedo ver las características, por ejemplo, ¿no? Entonces así es como funciona el modelo de datos. ¿Sí ven? Así es como yo puedo ir creando mi modelo de datos. Entonces la tarea número 1, el objetivo es que ustedes hagan el ejercicio, generen el modelo de datos que está planteado en el ejercicio. Ustedes analicen ese modelo, vean si hay errores,
¿no? Si ustedes me pueden mejorarle con su conocimiento y la idea es que ustedes ingresen a la plataforma, pongan la imagen del modelo nuevo ahí y su comentario y digan, bueno, yo al modelo que se planteó lo mejoré de esta manera porque yo creo que si yo le cambio esto, entonces sería más lógico, si yo le aumento estas capas de acá, entonces realmente me daría más información. Entonces ustedes mejoran ese modelo, ¿sí? Y eso más tienen que entrar a ver las tareas de otro compañero y le dejan su comentario y qué piensan del modelo de datos de uno o más compañeros. Pero mínimo tienen que comentar mi modelo, Pásame modificar ese modelo y la tienen que cargador de... modificar un modelo de uno de los compañeros, ¿sí? Con el objetivo de que ustedes se vayan dando cuenta de que cómo funcionan las bases de datos, ¿sí? Una cosa importante, ¿qué pasa si yo vuelvo a coger y vuelvo a conectar otra vez? Por ejemplo, yo tengo una tabla acá, ¿no? Tengo esta tabla. Y si yo cojo y le conecto esta tabla con esta tabla y esta tabla con esta tabla, eso se llama un modelo recursivo. En lenguaje de programación, uno sí puede hacer métodos recursivos, es decir, hacer estos ciclos cerrados, ¿no? Pero en bases de datos eso es mortal. Eso no se hace. Es decir, uno puede conectarle a las tablas, sí, a este con muchas tablas por acá y a este con muchas tablas por acá, y de ahí que se conecte. Eso sí, porque ahí la relación sería con las tablas finales. Pero así esta como triangulación entre tres tablas da un error. Y la base de datos nunca puede correr así. Genera problemas, ¿no? Tal vez corra una vez, pero después su servidor se cae y se cae. Entonces, eso es de lo que hablaba. Entonces, cuando yo genero estos como ciclos cerrados entre tres tablas, ahí es donde definitivamente tengo graves problemas y no debo hacer eso, ¿no? Entonces, esa es una de las malas prácticas de las bases de datos. Y supongamos que yo al final de tablas que se conectan aquí, tablas que se conectan acá, dos tablas por acá abajo se conectaron también y más acá abajo se conectaron. ¿Sí se dan cuenta que esa conexión de la conexión de la conexión genera igual ruido? Entonces se vuelven lentas. Entonces, esos son malas prácticas que por esa razón estos modelos son importantes y necesarios, ¿sí? Entonces, algo para recordar. Eso es muy importante que siempre tengamos en mente cuando estamos diseñando, ¿no? Entonces, ahí yo les invito a que hagan ustedes la práctica, que continúen, que sigan. Esto es muy facilito, ¿no? Es muy, muy visual. Entonces, cuando ustedes ya tienen su modelo terminado, ustedes vean a File y pueden guardar, pueden exportar su modelo. Si ven con Export, pueden exportarlo como un PDF, pueden exportarlo como una imagen, ¿sí? Pueden guardar el modelo así como un archivo para que yo, por ejemplo, tengo guardado este que dice B, base de datos de ejemplo, que es el que les mandé a ustedes. Entonces, en este caso, ustedes pueden, entonces la ideal es que exporten como una imagen PNG para que puedan subir al sistema. No, está como PDF, ¿no? Entonces, para que el PDF lo puedan subir al sistema, ¿sí? Entonces, así es la manera como compartir. Recuerden, desde aquí uno podría ya coger base de datos, conectar y desarrollar esa base, pero MySQL no tiene el módulo geográfico. Ese es el inconveniente y por la razón por la que no usamos MySQL para la parte geográfica, pero lo usamos mucho justamente para esto de modelar bases de datos, ¿sí? Para generar catálogos de objetos, porque aquí ustedes ven sus tablas, pueden ir a su Excel, pueden generar ahí a sus objetos, pueden pensar bien cómo los van a codificar y todo esto que ya es parte de la IDE, ¿no? Que va un poquito más allá, de la infraestructura de datos espaciales. Entonces, eso con el MySQL. Entonces, no sé si por ahí habilitan sus micrófonos y me comentan, tal vez alguien más, a ver si tuvo algún inconveniente, si está subsanada las preguntas. Hola, Daniela, Sí, hola. ¿me escuchas? Sí, claro, sí, sí. Habla Enrique Canales, de acá de El Salvador.
Ya, Yo Enrique. ya entregué la tarea. No tuve mayores problemas más que lo inestable que es el programa. Me resultó fácil, pero sí a la hora de pasarlo a SQL tuve un problema y me sacó repentinamente. No sé si eso es normal o si yo hice algo mal y por eso me sacó repentinamente. Bueno, puede suceder, ¿no? Porque bien o mal, el MySQL recordemos que es un software libre. Entonces sí es importante que lo guardemos constantemente. Sí tiene, justamente tiene este inconveniente de la inestabilidad. Y más que todo porque estamos trabajando en una computadora y estos sistemas están hechos para ser trabajados más en un servidor, ¿no? Entonces, a veces la memoria de nuestra computadora se satura un poquito, a lo menos si tenemos abierto ArcGIS, recuérdenlo, va a no responder y el más débil, que en este caso es MySQL, va a cerrarse. Entonces, Sí. sí hay que guardarlo constantemente, hay que tener mucha precaución de estar todo el tiempo guardando. Y como les dije, aquí vamos a File, guardamos el modelo como y le ponemos, por ejemplo, modelo 2 y lo vamos guardando, ¿no? Entonces, siempre irlo guardando y guardando para que no se vaya a perder. Sí sucede. Sí, Postgres es otra Ahora, cosa, porque Postgres ya es un sistema que trabaja con el DOS de nuestra computadora, es decir, trabaja en la raíz, ya no trabaja como en este caso, así como una plataforma visual, ¿sí? Entonces es más inestable el MySQL. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora como no tenemos más preguntas, pasemos a Postgres, ¿no? Ese es el taller número 2. Entonces en Postgres, primera cosa, nosotros necesitamos irnos a inicio y aquí buscamos nuestro panel de control, ¿no? Abrimos nuestro panel de control. Importantísimo. Entonces aquí ustedes, lo ideal es que queremos buscarle al sistema. Entonces yo, por ejemplo, aquí no lo puedo ver, voy a categoría, le pongo iconos grandes y aquí encuentro sistema, ¿no? Miren, este de aquí, ¿no? Entonces ingreso a sistema y aquí ustedes pueden ver las características de su computador. Entonces mi computadora, miren, por ejemplo, tiene una RAM de 6 gigas y tiene un sistema operativo de 64 bits. Entonces, lo importante es que yo quiero saber cómo el sistema operativo de mi computadora, ¿no? En este caso, el mío es 64 bits. Mírenlo, por favor, en las suyas, si es de 32 o de 64. Eso es fundamental, ¿no? ¿Sí? No sé si todos tienen ya identificados sus Sí. computadoras. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ahí nosotros cuando ya nos hemos bajado Postgres, no sé si todos lo tienen ya bajado, Ya. ¿sí? Por si acaso, si tienen alguna pregunta de dónde bajarnos, en la parte inicial están guardados todo, en un repositorio están guardados todos los sistemas, ¿no? Entonces aquí, bueno, voy a ingresar al curso internacional. Listo. Ahí están nuestros videos muy bochornosos. Pero aquí en Guía del Estudiante me parece que están. ¿Sí? Entonces aquí en Guía del Estudiante justamente tienen, bueno, algunos videos tutoriales de cómo funciona la plataforma. Ustedes tienen aquí todos los sistemas, ¿no? Todos estos sistemas van a utilizar, posiblemente se aumenten un poquito más de sistemas, pero en este caso, aquí en el primer módulo vamos a usar el Postgres SQL, OpenJAM y el QGIS 3 por el momento, ¿no? Entonces nos bajamos de ahí Postgres, ¿no? SQL, Disculpe, ¿sí? disculpe una pregunta. Lo que pasa es que aquí en el manual dice descargar el Postgres SQL 9.4x y al momento que le veo para poder descargar solo está el 9.419 y el 9.418. ¿Cuál de los dos tendría que descargar? No, es decir, aquí en el repositorio ya están justo los que se tienen que cargar, ¿no?
Es decir, dice Ah, 9.4x porque es justamente el 18, es como la parte de la versión extra claro. que siempre le ponen, ¿no? Pero es el 9.4. Hay un Ya. Postgres más moderno, pero no está estable. Y yo ya lo probé y sinceramente viene bastante más moderno, pero es bastante inestable. Justo tiene el problema que decíamos, ¿no? Se cierra, necesita una cantidad de memoria inmensa y como ustedes van a cargar al GIS, entonces necesitarían unas megacomputadoras para poderlo manejar. Este Postgres del 9.4 es un sistema, es un software bastante liviano, muy probado, que funciona muy bien, nunca le pasa nada. Entonces, por eso este es tal vez, digamos, la versión más usada, la más estable de todas. Y es una de las últimas, ¿no? Entonces, este que dice, como ustedes pueden ver, tienen dos versiones aquí. Este que dice Windows nada más y este que tiene el 64 al final. Este que tiene el 64 es para las computadoras 64 bits. Este que no tiene nada al final, sino que dice solo Windows, el primero, ese es para las de 32 bits. Entonces, seleccionen el que les corresponde a su computadora, ¿no? Si ustedes cogen la versión, por ejemplo, ustedes son 32, pero cogen el de 64, va a empezar a correr y después va a generar ahí un pequeño errorcito y no les va a dejar cargar. Entonces yo voy a dar un doble clic en el que me corresponde, que en este caso mi computadora es 64 bits. Entonces vamos a esperar un poquito a que se abra. ¿Sí? Ahí comienza, ¿no? ¿Sí? En mi caso, ustedes ven que me sale esta opción, ¿no? De actualización del Visual Basic, porque tal vez la versión de mi computadora de Visual Basic no está funcionando muy bien, ¿no? Es decir, está un poco desactualizado. Entonces, en el caso de ustedes, probablemente no les sale nada. ¿Sí? O tal vez les actualiza algún otro sistema, probablemente les actualice Python o cualquier otro de estos sistemas. Hay que dejarle que corra con toda la tranquilidad, porque a la final está actualizando mi sistema operativo madre, que es el C++, ¿no? ¿Cómo va donde ustedes les actualiza? ¿No les actualiza? No. ¿No? Ya. Esperemos que... ¿Sí? Entonces Sí, esperemos en que el mío corra con sí. toda la tranquilidad. Es preferible no tener abierto otro software, nada de esas cosas. Lo dejamos que trabaje con toda la tranquilidad, porque bien o mal, el Postgres es una base de datos que trabaja en el sistema operativo madre de nuestra computadora. Entonces está realmente transformando casi la base conocida. Es decir, trabaja por detrás del Windows, no trabaja sobre el Windows. Entonces, como trabaja por detrás del Windows, la cantidad de esfuerzo que va a generar es bastante grande, ¿no? Recuerden que ustedes para cargar allí necesitan, en el caso del Postgres, como es este tipo de Postgres, no hay problema, pero en el caso de ArcGIS, cuando lo carguen, necesitan tener por lo menos un ArcGIS de 8 gigas, ¿no? Mi computadora no es 8 gigas, como ustedes vieron, pero mi computadora es un servidor. Entonces tiene diferentes características. Entonces, en el caso de un ordenador normal, necesita tener 8 gigas de RAM y que ustedes necesitan tener por lo menos 4 gigas libres de memoria para que el sistema funcione con tranquilidad y también el Postgres pueda funcionar, porque ya van a ver en qué parte asoma el Postgres, ¿no? Entonces ahí van a ver cómo está trabajando y cómo está siempre, es decir, nunca nunca se queda estático. Así ustedes lo cierran, sigue trabajando por detrás, ¿no? Entonces ahí se demora un poquito, bueno, ahí va a estar generando todo la base que necesita. ¿Sí? Algunos tenían 32 bits.
¿No? ¿Y alguien tiene Mac? No. No. Ah, ya, perfecto. Pues no tenemos problemas con eso. Ujú. Entonces vamos a esperar un ratito. Es normal, ¿no? Siempre se demora siquiera unos cuantos minutos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Algo que les haya ocurrido? ¿No? Ujú. Tenemos un momento. Entonces, un poco para comentarles, bueno, el Postgres es como que es como una casa, que es bien grande, donde está manejándose la base de datos, pero tiene una extensión, que es esto que se llama el PostGIS. Entonces, el PostGIS no es nada más que un pequeño lenguaje que permite leer las coordenadas de X y Y. Entonces, es como una, cuando yo hago mi tabla, yo, por ejemplo, tengo la tabla, por ejemplo, ustedes tienen una localización, tienen un nombre, tienen una localización donde ustedes viven y su localización de ustedes es fácil porque es un puntito, ¿no es cierto? Es una X y una Y, nada más. Entonces, esta X y Y la reconoce y dibuja el punto, ¿sí? Le reconoce no como un atributo, sino le está reconociendo como una geometría. Entonces aquí todo lo que nosotros vayamos a trabajar se fundamenta en términos geométricos. No son tablas comunes y recuerden que cuando yo dibujo polígonos, yo estoy dibujando, el polígono está formado por puntos, por líneas y está formado por arcos, por ángulos. Entonces, en este caso, esas ya son geometrías más complicadas, pero como yo tengo las coordenadas, por ejemplo, en el caso de que sea muy sencillo, las coordenadas de los vértices, entonces yo puedo tener coordenada 1, coordenada 2, coordenada 3. Entonces automáticamente si yo le digo polígono, me va a construir ese polígono, ¿sí? Me va a reconocer. Entonces entre los ejercicios que ustedes tienen, justamente de la tarea 3, ¿sí? Ahí ustedes tienen, entre 3 y 4 en realidad, ustedes ya tienen ejercicios de cómo generar polígonos, cómo ustedes ven los polígonos y cómo ustedes pueden escribir en su base de datos de esos polígonos. Porque en el ArcGIS ustedes dibujan ya el polígono, es muy sencillo, pero en una base de datos yo tengo que escribir las coordenadas. Ya es más manual, ¿no? Pero yo, lo bueno es que en la base de datos yo puedo hacer de doble vía. Yo mismo puedo generar el polígono o puedo absorber del QGIS el polígono. Entonces es más fácil absorber del QGIS el polígono porque yo en el QGIS puedo dibujar este polígono, no tengo que estar trabajando ya con la geometría. Entonces recuerden que como es un tema geográfico, el punto tiene solamente lo que se llama el centroide, un X y un Y. La línea va a tener coordenadas, es decir, un punto inicial, un punto final y algunos vértices, ¿no? Y el polígono, en cambio, va a tener una longitud, evidentemente, ¿no? Y una dirección. Pero el polígono es diferente, porque el polígono tiene un vértice inicial que va a ser igual al vértice final. Yo voy a tener arcos, voy a tener ángulos, y las medidas que yo puedo medir en un polígono son superficies, perímetros, ¿no? Entonces son cositas y criterios que siempre tengo que tener en mente. Entonces ya se nos actualizó toda la computadora, perfecto, y ya nos da esta pantalla. Todos estamos en esta pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí le ponemos siguiente, ¿sí? Nos está diciendo que va a ser grabado el sistema en el C, en Program Files, en la carpeta de Postgres y en la carpeta 9.4. Entonces, siguiente. Miren aquí,
Muchos de ustedes probablemente les preguntó en qué puerto se va a grabar, ¿no? Entonces usted les preguntó si quiere que se grabe en el 5432. En mi caso, como yo ya tengo grabado, ya tengo cargado y funcionando, solo me está confirmando, me dice que está configurado para este sistema el 5432. Ojo, esto es por default. Ustedes me dirán, ¿y yo le puedo cambiar? No, no puede cambiar. Siempre tiene que ser el 5432. Y en alguna agendita que ustedes tengan, anoten este dato, ¿no? Anoten que el puerto de Postgres es 6432, porque a veces cuando yo hago el geoportal voy a necesitar esa información. Entonces, una cosa, Dani. Aquí en la instalación pide un directorio de datos. Entonces, el directorio de datos lo podemos guardar donde sea. Sí, donde quiera, le puedo guardar donde quiera. Yo puedo ir al C y le grabo directamente ahí, o le grabo... Ya, porque eso es un paso previo para después seleccionar el puerto. Entonces, es donde sea. Claro, sí, en este caso se me grabó ahí, ¿no? Entonces, pero si ustedes no lo tienen, es mejor que vean ustedes el C. Entonces, ustedes váyanse aquí, ¿sí? Yo les recomiendo que se vayan aquí al explorador de Windows, ¿no? Y en sus computadoras vean el C, si ustedes no saben en qué directorio, ¿sí? Y ustedes pueden grabarle, si sus computadoras son de 64 bits, grábenle por favor en este que dice archivos de programa x86, ¿sí? O en el caso de que ustedes también pueden grabarle directamente en archivos de programa, también, ¿no? ¿Sí? Entonces pueden coger esta dirección, si ven, C Program Files, se pone por default, ¿no? Entonces ustedes pueden poner aquí archivos de programa C Program Files y lo graban ahí. Es lo mejor porque la verdad es que todos los sistemas están como grabados en esa carpetita que les acabé de indicar. Entonces mejor si todos están dentro de la misma carpeta y ustedes se evitan estar buscándolo en algún caso en el futuro, ¿no? Entonces, preferiblemente en esta dirección C, Program Files, Postgres SQL 9.4. Muchas veces ya les da la posibilidad de seleccionar, ¿no? Entonces, les cogemos, ponemos siguiente, aquí les está preguntando el puerto, entonces recuerden, cojan el 5432, el que vemos aquí, ponemos siguiente. Y aquí nos está diciendo que como yo ya le di condiciones, entonces ya está listo para cargar. A algunas personas les va a salir la opción de crear aquí un usuario y una contraseña, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí ustedes, por favor, pongan un usuario y una contraseña que siempre se vayan a acordar. Yo recomiendo que siempre sea una que sea algo así como usuario, admin y contraseña admin, ¿no? O contraseña Postgres. Me parece que yo ya les puse en el manual unos para ustedes poner, ¿no? Que sería lo mejor. Entonces pueden ponerle usuario admin y contraseña Postgres, por ejemplo, pueden ponerle. Entonces ahí háganlo igualito al manual para que no tengan que estarse acordando y por ahí se les perdió y ya no me acuerdo y cosas así. Entonces le ponen ahí esos datos que se les sugiere, lo ponen siguiente y ahí empieza a instalar, ¿no? Dani, una cosa antes de la instalación. O sea, a mí me sale una ventana que dice opciones avanzadas. No. En configuración regional le mantengo por defecto igual. Sí, por defecto, ajá. Ya. En configuraciones avanzadas yo podría aumentar el PostGIS en este caso, pero no lo hagan porque al final vamos a tener, esta versión tiene un como repositorio desde donde se puede llamar al PostGIS y el PostGIS ya se carga un poco mejor estructurado. A veces ese de opciones avanzadas con PostGIS como que viene muy básico, digamos así. Entonces no me agrada en realidad. Entonces, mejor lo dejamos por default, tal cual. Es lo mejor.
Miren, aquí sale, si vieron un PGAdmin 3. Ese PGAdmin 3 es un como pequeño software, una pequeña plataforma que me permite que yo cree ahí mis capas, mis datos y demás cosas, ¿no? Entonces ahí se carga, si ven, aquí se está cargando todas las extensiones, porque este sistema es una base de datos con muchísimas extensiones que permiten hacer muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, tiene una extensión para yo jalar los datos desde un shapefile. Un shapefile cualquiera, yo puedo transformarlo y puedo pegarlo ya en mi base de datos, ¿no? Sí, entonces ahí ya está casi por terminar. Perfecto, entonces ahí se está configurando, como les indico, preferible dejarlo trabajar, como está generando realmente bastante trabajo a la computadora, es mejor dejarlo ahí como que un poco descansar, ¿no? Entonces aquí genera automáticamente como desinstalador en el caso de que yo quiera desinstalarlo, porque como es una base de datos, antiguamente yo cargaba eso, y me daban unos problemas para desinstalar, era muy difícil. Entonces ahora ya tiene ese desinstalador. Ahora, este que dice el Stack Builder, le vamos a dejar así marcado, es decir, vamos a permitir que se instale. Este nos va a permitir instalar el PostGIS, ¿no? Le dejamos así con el vistito, le ponemos terminar y solo va a aparecer Stack Builder. ¿Sí ven? Ya apareció. Entonces aquí vamos a coger ya nuestro Postgres 9.4 en el puerto 5432. ¿Sí ven? El software que acabamos de crear, la base de datos que acabamos de crear, le estamos llamando porque ya aquí ya es una base de datos, ¿no? Entonces le llamamos a nuestra base de datos, ponemos siguiente y está bajándose una aplicación. Entonces, aquí tenemos muchas opciones como drivers y bases de datos ya precreadas y demás. Pero estas no nos interesan. Miren, por ejemplo, si yo quiero hacer un curso formal y quiero publicarlo con Apache, ya podría cargar desde aquí, ¿no? Pero lo que me interesa en realidad es las extensiones espaciales. Extensiones espaciales. En mi caso, que yo soy 64 bits, voy a coger esta versión, la más 2.3, con una versión de tipo 2.3.7, que es la más moderna, ¿no? Le marco ahí, ¿sí? Le dejo un vistito. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que me va a cargar la extensión PostGIS para que yo pueda manejar la base de datos. Y además de eso me va a cargar la extensión esta que se llama GEDAL, Geos, que me permite dibujar ya geometrías. ¿Sí? Entonces son extensiones más avanzadas. Le pongo siguiente. Y esta se va a cargar aquí en el C Users Daniela, por ejemplo, ¿no? Eso es por default. Yo puedo también cambiarle, puedo ponerle que esté en programas, lo que sea, ¿no? Pero yo prefiero que esté por default porque siempre se guardan por alguna razón enviando un archivo nuevo o está cargando el archivo. ¿Sí? Entonces aquí dice todos los archivos han sido bajados exitosamente. ¿Qué archivo? Significa que el PostGIS simplemente es como una librería de datos que se bajó a mi computadora desde la web. Por eso necesitaba estar conectada al internet, ¿no? Me está preguntando si quiero después que se actualice la computadora y cosas así. Bueno, eso es una nota, nada más. Pongo siguiente. ¿Sí? Aquí me está dando un acuerdo de licencia. Listo, le digo que sí, que estoy de acuerdo. ¿Ya? Yo no le doy clic en crear base de datos espacial porque lo que pasa es que la creación de base de datos espacial de este sistema tiene errores. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a hacer en el lenguaje de programación la creación de la base de datos y ese es el taller número 4, ¿no? Entonces, yo aquí solamente voy a dejar marcado este que dice PostGIS. Solo marco PostGIS, pongo siguiente. Me dice que se va a bajar en el mismo lugar donde está el Postgres. Siguiente.
y me está instalando. Entonces me está instalando estos DLL, que son las librerías que me permiten manejar la parte geográfica. Y son librerías que también trabajan con ArcGIS, trabajan con QGIS y demás, ¿no? Por eso entre todos estos sistemas pueden hablar y trabajan con SQL y demás. Aquí me dice, usted quiere registrar los datos de la variable GEDAL, no sé qué. No, esto simplemente es que va a bajar datos. Pero estos datos siempre dan errores en las computadoras, entonces le ponemos, no quiero que baje esos datos. Me dice, quiere que se bajen los drivers, que son pequeñas como extensiones, pero igual, estas extensiones tienen errores. Yo ya las he probado, no sirven para nada. Entonces le pongo que no también. Aquí me dice que si quiero habilitar el PostGIS para bases de datos raster, pero son solo de un tipo, no, le pongo que no. ¿Por qué? Porque todo eso yo ya puedo hacer desde el lenguaje de programación y eso es más eficiente desde ahí y se cargan bien. En este caso se cargan con muchos problemas. Entonces le pongo que no y se ha completado, le pongo que se cierre y automáticamente se terminó el proceso. Le pongo finish. ¿Ya? Entonces ahí yo ya tengo mi Postgres. Ustedes no hagan este paso, yo les voy simplemente a mostrar dónde está el Postgres. Cuando yo le pongo control al delete o suprimir, yo inicio el administrador de Windows, ¿no? Donde yo puedo ver todos los procesos. Si yo organizo esto, aquí teóricamente no aparece Postgres, ¿sí ven? Pero si yo muestro todos los procesos, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver, miren cómo está trabajando todos los servidores de Postgres. Están trabajando por detrás del Windows, ¿no? Están teniendo actividad, muchísima actividad. Es un servicio netamente, ¿no? Un servicio de red, trabaja con Internet. Si yo me desconecto, ahí sigue trabajando, pero solo al interior de mi computadora, y si me conecto, sigue actualizando desde la web, ¿no? Porque estamos hablando que es una base de datos en servidor. Entonces, ¿cómo yo comienzo con el Postgres? Voy a todos los programas, le voy a buscar el Postgres. Aquí voy a encontrar Postgres SQL 9.4, le abro. Y aquí ustedes tienen este que dice SQL Shell, o el PSQL, o el PSQL, ¿no? Le doy clic y me aparece la famosa pantallita negra. No se asusten, ¿no? Entonces me dice, ¿en qué servidor usted tiene guardado su Postgres? Yo podría darle un clic y ya listo, simplemente me daría, o le puedo poner localhost. ¿Qué significa? Que está localhost significa que está funcionando aquí en mi computador. Si ustedes guardaron en un servidor que se llama PC Servidor 1, entonces le pongo ese nombre, PC Servidor 1. Entonces, pero en este caso está en mi computadora, y mi computadora generalmente siempre se llama localhost. Le doy un enter y me dice cómo se llamaba su base de datos. Mi base de datos por default se llama siempre Postgres, ¿sí? Le doy un enter, miren. Ahora me dice el puerto. ¿Se acuerdan el puerto que habíamos dicho, que habíamos creado? Ese puerto que habilitamos es el 5432. Aquí me está sugiriendo, ya me está diciendo un poquito la respuesta, pero a veces no sale al inicio estas como respuesta. Le doy un enter y me dice el usuario. ¿Se acuerdan el usuario que nosotros creamos? Admin. Unos crearon con admin. Yo creé con el nombre de Postgres, ¿no? Entonces ustedes lo crearon y se llamaba admin. Entonces aquí ustedes le van a escribir admin, ¿no? Yo le que escribo Postgres pues, porque así se llamaba en mi computador, ¿ya? Entonces le escriben admin y ahí se va a demorar un poquito y me va a decir, miren, aquí no me sale a mí la contraseña porque mi base de datos yo la utilizo tanto que ya no me pide la contraseña. A ustedes sí les va a pedir contraseña y ahí le van a poner la contraseña que le pusieron. Ustedes le pusieron contraseña Postgres, entonces van a volverle a escribir Postgres, le dan un enter y listo. ¿Sí?
Entonces ya ahí recién ingresamos a Postgres, a la base de datos Postgres. Si ven este icono que dice igual, numeral, significa que yo ya no estoy en el C, ya no estoy en mi computadora, yo estoy en el servidor Postgres, ¿sí? Entonces aquí en Postgres, por ejemplo, yo podría ver qué tengo en Postgres, podría crear una tablita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, quiero crear una tabla. Entonces, create table, ¿sí? Entonces, crear tabla es no esto que estoy yo escribiendo, esto es lenguaje SQL, ¿no? Entonces, escribo así en mayúsculas, create table, y le voy a poner el nombre de la tabla. Entonces, voy a poner que mi tabla va a llamar ejercicio 1, ¿sí? Entonces, create table, ejercicio 1, create table provincias, create table cantón, lo que sea. Le pongo enter. Si ven como aquí sigue apareciendo, pero menos de no con un igual, es porque yo siempre debo terminar con un punto y coma. El punto y coma es para decirle, ya terminé de crear la tabla. Le doy un enter y me dice que hay ahí un pequeño error de sintaxis, ¿no? En la línea 2. A ver, vamos nuevamente. Create table. Ejercicio 1. Sí, creo que ahí debería ser. No me da, por alguna razón no me está dando. Es un tema de idioma, ¿no? Porque lo tengo aquí en inglés, le cambié y creo que eso me está dando el problema de idioma. Pero bueno, esto lo vamos a explorar un poquito más el día de mañana, porque el día de mañana vamos a hacer ejercicios más con geometría, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros podemos crear y dar todas nuestras funciones, ¿no? Es un poquito más complicado porque yo le estoy dando aquí las opciones de escritura, ¿sí? Pero yo puedo usar de otra manera también el Postgres. Yo puedo ir a todos los programas, ¿sí? Me voy a Postgres de SQL y voy a PGAdmin. Entonces, cuando yo abro PGAdmin, yo estoy abriendo lo mismo. La pequeña diferencia que estoy abriendo aquí es que le estoy abriendo ya en una pantallita más amigable, nada más. Si ven, y aquí ya están mis servidores habilitados. Ustedes aquí han de tener ya su Postgres. Le pueden hacer aquí en su enchufecito. Y aquí ustedes pueden enchufar nuevamente su Postgres. Pero en este caso, esto es para crear una base de datos, pero ustedes ya la tienen creado, ¿no? Todos tienen Postgres de SQL. Entonces, le dan doble clic ahí y ya le están haciendo correr a esa base de datos. Aquí ustedes tienen las bases de datos en sí, ¿sí ven? Y aquí tengo Postgres. Voy a mostrarles aquí con el shell. ¿Sí? Entonces, lo que hice simplemente aquí es, si ven, aquí yo tenía localhost, esto es mi computadora. Base de datos es esto que yo tengo, ¿sí? Que yo tengo aquí. ¿Sí ven? Este Postgres es esto de aquí, que yo tengo aquí que se llama Postgres, ¿no? La base de datos llamada Postgres. El 5432 significa que se enchufó a, miren, aquí tengo localhost, 5432, es este de aquí, y base de datos Postgres, y aquí yo tengo el usuario. Cuando yo le hago doble clic a ustedes les va a pedir el usuario y su contraseña, ¿no es cierto? O probablemente ya se crea automáticamente, ya se abre. Entonces aquí lo que estamos, miren, es abriendo lo mismo, haciendo el mismo proceso que hicimos acá en el shell, ¿no? En la carcasa. Entonces aquí nosotros podemos ver los catálogos de Postgres, podemos ver, yo ya tengo mi PostGIS ya creado, si ven, ustedes todavía no deben de tenerlo, debe estar vacío, no debe de existir. Tengo mis esquemas y miren, si yo ingreso acá,
a esquema público, porque todas mis capas por default siempre van a público, ¿no? Entonces aquí yo tengo mis tablas. Miren, yo ya tengo 14 tablas ahí ingresadas. Aquí es mucho más fácil trabajar porque yo puedo hacer doble clic aquí y puedo simplemente crear una nueva tabla, ¿sí ven? Y aquí yo puedo crear, por ejemplo, lo que estábamos haciendo desde un entorno más sencillo. Pues ejercicio 1, aquí yo puedo poner que yo soy la dueña, puedo ponerle comentarios y puedo aquí yo decir, no, modelo de datos, el modelo de datos que yo quiera, ¿no? Puedo hacer definiciones, puedo ponerle que tenga índices, como tenía en el caso que vimos en el anterior y demás, ¿no? Algunos privilegios que ingresen ciertas personas y demás. Pues yo ahí puedo poner OK y simplemente se generó, miren, mi tabla de ejercicio 1. Entonces es muy sencillo cómo funciona en realidad aquí todas las extensiones, ¿no? Entonces, como ustedes ven, este es mucho más amigable que la pantallita negra, porque la pantallita negra, pues yo necesito más lenguaje de programación y a veces, si como en mi caso yo le cambio el idioma, ya no me coge ese símbolo, tengo que volver a investigar para ver qué símbolo es el que debería poner, porque ya tengo otro idioma diferente y así sucesivamente. Entonces, existen estas pequeñas dificultades, pero con PG&E en realidad es bastante fácil, ¿no? Entonces, todos lo pudimos crear. Voy a regresar para que lo podamos ver. ¿Sí? Todos lo pudimos crear. Sí, Daniela, sí. ¿Sí? Sí. Ah, ya, perfecto. Sí, sí. Entonces, Sí. bueno, entonces estamos listos para el mañana tener la siguiente videoconferencia. Entonces yo les invito a que revisen el tutorial número 2 y número 3 si es posible. Con eso podemos avanzar más rápido porque mañana en la videoconferencia esa es obligatoria y yo voy a habilitar un cuestionario, ¿no? Este cuestionario lo que tiene es preguntas de la presentación. Y también tiene, hay cositas, ¿no? Que ustedes cuando hacen los ejercicios van a ir tratando. Entonces, es importante hacer por lo menos hasta el ejercicio número 3. Las preguntas las pueden responder hasta el día viernes, porque no quisiera que tengan las preguntas y también el dato final. Entonces, no quiero que se les acumule todo. ¿Sí? Entonces nos vemos mañana y si tienen alguna pregunta, ya saben, en el chat me